Bueno, siguiendo con los conceptos nuevos, vamos a incorporar una tercera teoría de ácidos y bases. Ustedes habían visto en Química 1 la teoría de Arrhenius primero y la teoría de Bronsted-Lowry después. Vamos a incorporar en este caso a la teoría ácido-base de Lewis. Como toda teoría, esta se aplica cuando la teoría anterior nos sirve y necesitamos ampliar la base de las sustancias que estamos analizando. En este caso, la teoría es especialmente útil cuando tenemos solventes no acuosos, porque la teoría de Bronsted habla de transferencia de protones y eso ocurre muy fácilmente en el agua, pero no tan fácil si tenemos un solvente acuoso, un solvente no acuoso. La definición de la teoría de Lewis dice que vamos a identificar como un ácido a las sustancias que puedan aceptar pares de protones y como una base a las sustancias que puedan donar pares de electrones. También se basa entonces en el concepto de aceptar y donar, como lo hacía la teoría de Bronsted, pero en vez de aceptar y donar protones, en este caso vamos a pensar en aceptar y donar electrones. Y por supuesto, una teoría siempre abarca a la anterior, de manera que cualquier sustancia que se comporte como una base de Bronsted va a ser también una base en la teoría de Lewis, y lo mismo para los ácidos. Bueno, si escribimos una reacción, entonces, ¿cómo interpretamos según la teoría de Lewis cuál es el ácido y cuál es la base? Vamos a mirar ahora qué pasa con los electrones. Fíjense, si acá tenemos un protón que reacciona con amoníaco para formar el ion amonio, ¿qué es lo que pasa acá? El protón gana los electrones y el nitrógeno los cede en este enlace aquí. Para que se forme este enlace, el nitrógeno pone los electrones a disposición y el hidrógeno los toma. Por lo tanto, el nitrógeno cede los electrones, esta molécula es la base, y el protón que los gana es el ácido. En esta sustancia, quien acepta los electrones en esta reacción es el trifluoruro de boro. El boro acepta los electrones porque tiene su octeto incompleto y puede formar este enlace. Por lo tanto, el trifluoruro de boro se comporta como ácido y el amoníaco, que pone a disposición los electrones, como base. En esta reacción, donde el dióxido de carbono reacciona con agua para terminar formando ácido carbónico, lo que vemos acá es que los electrones los pone a disposición el oxígeno del agua. Por lo tanto, esa es la base. Y quien acepta los electrones es el carbono del dióxido de carbono. Al formar este enlace, acepta electrones y por lo tanto se comporta como ácido. En este ejemplo, fíjense que es engañoso que a pesar de estar escrito como si fuera una base, esta sustancia es ácido bórico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? El boro nuevamente tiene octeto incompleto, por lo tanto acepta un par de electrones del agua, gana un oxidrilo y un enlace y un par de electrones, y por lo tanto actúa como ácido frente al agua, que es quien cede esos electrones. Y en este caso, el ion plata reacciona con amoníaco para formar esta especie compleja, donde se forma un enlace entre el catión plata y el nitrógeno del amoníaco. Y acá, entonces, el amoníaco es la base. Recuerden que el amoníaco tiene un par libre. Acá lo tienen representado el mismo amoníaco con la estructura de Lewis para ver el par libre. Ese par libre se comparte con la plata. El amoníaco actúa como base y el ion plata como ácido en la teoría de Lewis. Bueno, acá hay un concepto que normalmente se ve en Química General 1, así que lo vamos a estar repasando. Puede que para los que hayan cursado en el primer cuatrimestre no lo hayan llegado a ver por cuestiones de tiempo, así que en ese caso podemos hacer una ampliación para los estudiantes que lo necesiten. La idea es que la hidrólisis tiene que ver con reacciones donde se rompe el enlace de agua y a través de la disolución de una sal se genera una solución que ya no tiene pH neutro.
Puede ser que disolviendo una sal como el cloruro de amonio pasemos a tener una solución ácida, o disolviendo una sal como el cianuro de sodio pasemos a tener una solución básica. En cualquiera de los dos casos se rompe el equilibrio del agua, el pH deja de ser 7 y a ese fenómeno lo llamamos hidrólisis. ¿Cuáles son las sales que no cambian el pH del agua, es decir, que no hidrolizan? ¿O cuáles son las sales que resultan en soluciones neutras, que es otra manera de decir lo mismo? Aquellas que tienen cationes neutros y aniones neutros. ¿Qué cationes son neutros? Todos los del grupo 1A y los del grupo 2A, con excepción del berilio 2. ¿Y qué aniones son neutros? Todos aquellos que son pares conjugados de ácidos fuertes. Todos estos aniones son neutros. Entonces, cualquier combinación de un anión de aquí con un catión de acá me va a dar una sal que no hidroliza, porque la solución va a resultar neutra. Por ejemplo, cloruro de sodio o nitrato de calcio. Cualquier combinación me va a dar una sal neutra. Cuando una sal se disuelve en agua e hidroliza para producir una solución ácida, bueno, cuando lo que reacciona es un ion ácido. Por ejemplo, el amonio es un ion ácido. ¿Por qué es un ion ácido? ¿O cómo sé que es un ion ácido? Porque es el par conjugado del amoníaco. El amoníaco es una base, por lo tanto su par conjugado es un ácido. Como es un ácido, reacciona frente al agua cediéndole uno de los protones. El agua acepta ese protón, actúa como base y se generan iones hidronio. Por lo tanto, si se generan iones hidronio, la sal hidroliza produciendo soluciones ácidas. Genera protones. Otro típico ejemplo de sales ácidas son aquellas que están formadas por cationes ácidos, que son aquellos que tienen mucha carga. Ejemplo típico, el aluminio. Otro ejemplo, el cromo 3. Todos los cationes de carga más 3 son cationes ácidos, porque son cationes pequeños y que tienen mucha carga. Como tales, se rodean de moléculas de agua cuando se los disuelve, pero alguna de esas moléculas de agua que rodea al catión fácilmente pierde uno de los protones, lo transfiere a una molécula de agua y genera hidronios, con lo cual la sal disuelta en agua genera protones y tiene carácter ácido. Ejemplos, sales de aluminio 3, sales de cromo 3 y muchas de las sales de cationes más 2. Pero las más clásicas son aluminio más 3 y cromo 3. ¿Cuándo una sal ahora produce soluciones básicas? Bueno, cuando el anión que reacciona es un anión básico. ¿Cómo sé que el anión cianuro es un anión básico? Lo sé porque es el par conjugado de un ácido débil. El par conjugado de un ácido débil es una base relativamente fuerte. El cianuro reacciona con agua y le roba un protón, genera ácido cianhídrico. ¿Y qué se libera? Se liberan oxidrilos. Como se liberan oxidrilos, la solución resultante es una solución básica y ese fenómeno es el que se conoce como hidrólisis. Yo disuelvo una sal, pero resulta que genero oxidrilos y la solución resulta básica. ¿Qué pasa si tengo una sal donde tanto el catión como el anión hidrolizan? Imagínense este ejemplo de carbonato de amonio. El amonio ya vimos que hidrolizaba, el carbonato también va a hidrolizar. ¿Cómo sé que es un anión básico? Porque es el par conjugado de una base débil. Hidroliza produciendo oxidrilos, pero el catión hidroliza produciendo protones. Entonces, ¿la solución qué es? ¿Ácida o básica? Bueno, lo que tengo que hacer es calcular la constante ácida de esta reacción y la constante básica de esta reacción, como habíamos aprendido en la clase 1, dividiendo KW partido K sub B, y acá calculando KB como el cociente entre KW y K sub A. Si de esta cuenta resulta que la constante ácida es mayor que la básica, la solución va a tener un exceso de protones y por lo tanto va a ser ácida. De lo contrario, la solución va a ser básica.
Y si las dos constantes resultan ser del mismo orden, entonces la solución va a ser prácticamente neutra. Atención acá cuando queremos calcular Kb, con qué constante ácida vamos a usar, porque el ácido carbónico tiene 2 protones y por lo tanto 2 constantes ácidas. Entonces vamos a tener que usar la que corresponde a esta especie.